Sean todos bienvenidos a un día más de estudio del tema de la semana sobre el apostolado de Jesús, parte 2. Mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. Hoy vamos a estudiar la vida del apóstol Andrés, hijo de Jonás. Pero antes que nada me gustaría hacerles una breve explicación sobre los nombres bíblicos. Y en ese sentido debemos entender que el Antiguo Testamento mayormente se escribió en el idioma hebreo, que incluso es el idioma actual de Israel en este momento. Y otra parte del Antiguo Testamento, muy poco, se escribió en el idioma arameo. Un idioma que en algunos países como Siria, Irak, Turquía y en algunas regiones de Irán todavía se habla. Y el Nuevo Testamento debemos tener muy presente que se escribió mayormente en el idioma griego, que en aquella época de Jesucristo la nación de Israel estaba dominada por el Imperio Romano, que había dejado el lenguaje del anterior imperio, o sea, el Imperio griego. Y otra minoría del Nuevo Testamento se escribió en el idioma hebreo. Entonces, para resumir, el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo y una pequeña parte en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en su mayoría en griego y una pequeña parte en hebreo. ¿Por qué les explico esto? Porque debemos tener muy en cuenta que los nombres realmente no deberían cambiar independientemente del país donde nos encontremos o la versión bíblica que tengamos. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, mi nombre es Jason, ¿cierto? Y en una ocasión vinieron unos estadounidenses, ellos en ningún momento me llamaron Jackson, por ejemplo, no, siempre me llamaron Jason. En este sentido, a cualquier país donde yo vaya me van a llamar Jason, que de pronto se les dificulte un poco pronunciarlo, sí, es posible, pero mi nombre siempre va a ser Jason en cualquier parte del mundo. De este mismo modo debemos entender que el nombre de los apóstoles no deberían cambiar independientemente de la traducción bíblica que tengamos. Es decir, si tenemos la versión King James, que es una de las versiones en inglés, el nombre del apóstol Andreas no debería cambiar, debería seguir siendo Andreas, que es un nombre griego. No debería ser Andrew o, por ejemplo, el nombre del apóstol Juan. No debería ser Juan o John en la versión inglesa, debería ser su nombre original en hebreo, Johanan. Teniendo esto claro, iniciemos nuestro estudio de hoy empezando por saber que el nombre original del apóstol Andrés en realidad es Andreas, en el idioma griego, que significa varonil. Y si fuera en el idioma natal de Israel, o sea en el hebreo, sería Andri, y en el idioma arameo sería Anes. Recordemos que estos tres idiomas son los que se manejaban o se manejan en aquella región. Pero para no dificultar las cosas, el verdadero nombre del apóstol Andrés estaría entre Andreas y Andri. Ahora sí, avancemos entonces. Andrés era el hermano de Simón Pedro, ¿cierto? Y fueron llamados a seguir a Jesús al mismo tiempo. La Biblia nombra a Andrés como uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? Al igual que Pedro, Andrés era pescador de profesión. Se ganaban la vida en el mar de Galilea. Pedro y Andrés eran de la ciudad de Betsaida, en la costa noreste de Galilea. El llamado de Andrés en la Biblia es una historia memorable. Andrés y Juan eran originalmente discípulos de Juan el Bautista. Estuvieron presentes cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y ellos de inmediato le siguieron. Jesús se dio cuenta de que Andrés y Juan le seguían y les invitó a pasar el día con él. Después de pasar este tiempo con Jesús, Andrés se convenció de que Jesús era el Mesías y tomó una decisión. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Así que Andrés fue uno de los primeros seguidores de Jesús y el primero en llevar a otra persona a él. En otra ocasión, Jesús caminaba por el mar de Galilea cuando se encontró nuevamente con Andrés y Pedro. Ocupados lanzando redes al lago en busca de peces, Jesús les llamó y les dijo así: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice la Biblia que Andrés y Pedro inmediatamente siguieron a Jesús dejando atrás sus redes. Andrés y Pedro ya sabían quién era Jesús basándonos en el contacto que habían tenido con él en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y ahora cuando él oficialmente les llama a ser discípulos, ellos responden de inmediato. Al dejar atrás el negocio familiar, Andrés da un buen ejemplo para todos los que seguirían a Cristo.
Todos estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y no debemos dejar que nada se interponga en el camino de seguir el llamado de Jesús. Cuando Jesús le dijo a Andrés y a Pedro que serían pescadores de hombres, prometió que los usaría para salvar las almas de los hombres. Y eso es exactamente lo que hicieron los apóstoles, ¿cierto? Hay al menos un caso en la vida de Andrés registrado en la Biblia donde fue un pescador de hombres. Esto lo podemos observar cuando algunos griegos se acercaron a Felipe, uno de los discípulos compañeros de Andrés, queriendo ver a Jesús, ¿cierto? Felipe le dijo a Andrés lo que los griegos querían y juntos Andrés y Felipe llevaron el asunto a Jesús. Al traer griegos a Jesús, Andrés tenía fe en que la intención de Jesús era salvar a todos los hombres y estaba en lo cierto, pues Jesús respondió haciendo referencia a su crucifixión diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su muerte y resurrección serían el medio por el cual todos los hombres de todas las razas, credos y familias serían salvos. Estos son los peces de toda especie, de la parábola de Jesús de la red de arrastre, ¿cierto? Y Andrés fue uno de los primeros en participar en un esfuerzo evangelizador que se extendió más allá del pueblo judío. El incidente con los curiosos griegos anticipó el día en que Dios revelaría a Pedro, el hermano de Andrés, que todas las personas son bienvenidas a acudir a Jesús. Documentación extrabíblica dice que Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano también. Aepeas se enojó mucho, arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma que Jesús, suplicó que la suya fuera diferente. Así que fue crucificado en cruz con forma de X. Hemos terminado hoy nuestro estudio del tema de la semana sobre el apostolado de Jesús, parte 2. Un fuerte abrazo para todos, los esperamos mañana. Chao.